presentó Contigo, donde la pluralidad del pensamiento confluye. Solo por RCR 750. Muy buenas tardes de este miércoles 1 de marzo del 2023. Estamos en una nueva emisión de Contigo, la Causa R, un programa que llega a ustedes gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Caterín Manzano en la producción general, Yaí Pacheco en la producción y Gregorio González en los controles. Un programa en el cual estamos presentes en los estudios de Radio Caracas Radio, Andrea Tavares, secretaria general de la Causa R, y el diputado Arnoldo Benítez. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a toda nuestra audiencia y agradeciéndole siempre a este equipo maravilloso técnico que tiene RCR, y bueno, además contenta porque tenía tiempo que no había podido venir Es correcto. de manera presencial, y bueno, aquí estamos pues dispuestos a entrar hacer en materia. estas reflexiones que siempre hacemos por acá. Importantes, Saludos, Arnoldo. Importantes porque evidentemente parece que vamos a presentar informaciones que no suelen salir en escenarios tan difíciles. Primero, la censura aplicada por el régimen contra todos los medios de comunicación y las dificultades para comunicar algo que no pertenezca al diseño monopólico del régimen, pero también parece que en el propio seno de lo que llamamos los sectores libres o los sectores opositores o sectores democráticos, parece que también tenemos unas nuevas formas de censura, y me voy a referir al caso que me tiene sumamente sorprendido, y es que pareciera que hubiese una especie de plan para invisibilizar la candidatura de Andrés Velázquez. Algo está pasando cuando se presentan encuestas donde aparecen todos los rostros inclusive de gente que ni se ha lanzado, y la ponen personas que ni se ha lanzado, que ni han dicho que van a ser candidatos, y aparece su foto, pero un Andrés Velázquez que arrancó el año 2022, es decir, en enero de hace un año, pidiendo las primarias, que fue el primer abanderado de las primarias, que propuso la primaria como una herramienta política para empezar a organizar lo que debe ser la unidad, y un Andrés Velázquez que ha recorrido el país, que está recorriendo el país, que está haciendo además reuniones con muchísima cantidad de gente en todos los sectores por donde va, y resulta que ni lo nombran esas encuestadoras y no lo nombran algunos influencers de Twitter o de otras aplicaciones. Entonces, ¿está pasando algo de eso, Andrea? ¿O es que yo estoy paranoico o algo así? Luis, bueno, no creo que estés paranoico, porque esa inquietud que tú estás planteando, ya hemos comenzado a recibir llamadas incluso de mucha gente amiga que la verdad tienen esa misma sorpresa que tienes tú. Y bueno, lo primero que nosotros vemos con el tema de las encuestas es que no es usual que tú tengas la encuesta A y en la encuesta A aparezcan unas personas. Después ves en la encuesta B y en la encuesta B es totalmente distinta. O sea, parece que una la hicieron en un lugar en Marte y otro en Bielorrusia. Y entonces, o sea, ya ahí tú empiezas a ver que, bueno, cada encuesta responde como a unos intereses específicos. Cosa que tampoco es nueva, ¿no? No es la primera vez, siempre yo escucho que cuentan que según decir, sí, la anécdota, por ejemplo, de Alfredo, que nadie lo daba ganador en Barquisimeto y arrasó, ¿no? Por ejemplo, y lo mismo ha pasado también con el mismo Andrés, y no es, digamos, extraño que pretendan hacerlo ahorita. Pero es que además cuando tú ves, por ejemplo, encuestas que hacen en Twitter, ya te preseleccionan los candidatos que te quieren posicionar. Entonces, yo digo, yo me paro por ahí en la calle y digo, mira, ¿por quién votarías tú? ¿Por Arnoldo Benítez, por Luis Trincado o por Andrea Tavares? Obviamente la persona me va a decir uno de nosotros tres, o me va a decir ninguno. Claro. ¿Verdad? Porque no le estoy dando más opciones.
Entonces, evidentemente, así no va a aparecer el nombre de Andrés en ninguna de esas encuestas. Entonces, es curioso y además aprovechamos este espacio para denunciar que se está generando una exclusión, una censura contra nuestro candidato y pretenden condenarlo al ostracismo. Ahora, la pregunta aquí es ¿por qué? Ajá. Ahí es donde tenemos que nosotros hacer la valoración. No cabe ahí lo de que nadie le tira piedra a árbol que no produce. Claro, pero entonces te pones a ver qué representa Andrés en este momento de la lucha política, donde tenemos a un sector de la población de alrededor de 90% prácticamente empobrecido, donde nuestra clase media ha sido totalmente aniquilada y hoy forma parte de ese porcentaje de pobreza crítica del país, donde nuestros trabajadores y nuestros empleados públicos tienen en las calles una lucha constante e intensa, pues por la defensa del salario, por sus reivindicaciones salariales, en contra del instructivo de la ONAPRE. Cuando ves todo eso, sin duda alguna, un candidato como Andrés Velázquez es un candidato no que le habla a ese sector, es un candidato que proviene de ese sector. Y representa ese sector. Exacto, es un candidato, o sea, ¿quién le va a echar cuento a Andrés Velázquez de la lucha sindical? Si Andrés Velázquez de eso tiene novelas. ¿Quién le va a echar cuento a Andrés Velázquez de lo que significa luchar por un contrato colectivo, de lo que significa estar en la calle luchando contra la dictadura? Porque yo quiero recordar aquí que en el 2018, cuando todo el mundo estaba traumado por el impacto que significó en este país la altísima represión y persecución de la dictadura contra los ciudadanos que protestaban en las calles, contra nuestros jóvenes, muchos de ellos asesinados a sangre fría en el pavimento de las calles venezolanas, y por supuesto el salto que hubo de un éxodo terrible en nuestra juventud. En el 2018 aquí todos los dirigentes políticos se fueron traumados a encerrarse en sus casas porque no sabían qué hacer después de todo ese desastre, y el único que planteó y salió a recorrer el país fue Andrés Velázquez. Correcto. Fue Andrés Velázquez el que salió, y bueno, ya después lo empezaron a llamar. Recuerdo incluso que lo llamó Juan Pablo Guanipa, que lo llamó la María Corina, que lo llamó la gente de Primero Justicia, y se plantearon, bueno, vamos a tomar las calles juntos. En ese momento ya Andrés estaba planteando una huelga nacional, un paro nacional, ¿verdad? Entonces, oye, ¿quién dice que no? O sea, Andrés es el hombre que tiene megáfono para esos sectores que están hoy pidiendo una figura, un candidato que realmente los represente. Pero además, Andrés Velázquez así lo ha ratificado la gente del Estado Bolívar, que ha trabajado con él, que lo conoce, que participó, que disfrutó, vivió, fue beneficiario de la gestión de Andrés como gobernador, y todavía hoy, o sea, y esto es increíble, o sea, que después de tantos años, desde que Andrés fue gobernador en los años 90, hoy todavía en el Estado Bolívar la gente te diga que la mejor gestión de gobierno que ha habido en ese estado ha sido la de Andrés Velázquez. Y los números de su gestión de ese momento lo dicen, los premios que recibió a nivel internacional por las políticas públicas que diseñó, y que las más importantes fueron precisamente en el área de salud y educación, que son las áreas que están más debilitadas y más digamos desestructuradas en el país. La gente que está en la calle. Entonces, salud, claro, sí. y además la gente, o sea, como si eso fuera poco, porque de verdad que ya eso es bastante, pero como si eso fuera poco, ¿qué te dice la gente? Y además no se robó plata. Así es. Porque que se puede gobernar sin robar. Claro, porque hay gente que yo he escuchado que dice barbaridades como esta.
Bueno, no importa si roba, pero con tal de que haga las cosas. Eso se escuchó en una época. En una época. Y ahora ya es normal. Roban y dejan robar. No, pero este es bueno porque Andrés demostró que se puede ser bueno, que se pueden hacer las cosas y que no tienes por qué meterle la mano a los fondos públicos ni malversarlos, porque esos no son tuyos. Cuando tú eres un gobernador, tú no eres el rey de ese estado, ni ese dinero es tuyo, ese dinero es de los ciudadanos y ese dinero tiene que llegar a ellos en invertirse. Y llamó a los ciudadanos a que contribuyeran y que establecieran el presupuesto de sus comunidades. De su comunidad. Entonces, en la asamblea, así es. Si eso todavía está en la memoria de la gente, pero entonces la gente ve, bueno, tiene experiencia en gestión pública, es un tipo honesto, además ha sido firme, contundente contra la dictadura, con valentía. Y la gente entonces ve que todavía Andrés se ha mantenido incansable, porque hay que ver, de verdad, venir de Guayana, ir para todo el país, va incansable en la lucha, incluso en esos momentos en los que muchos estaban traumados y no sabían qué hacer. Y Andrés fue el que los motivó y les dijo, vamos a tomar las calles de Venezuela. Entonces, no me vengas tú, por favor, a decir que Andrés Velázquez no aparece en una encuesta. No me venga. Y hay algunos que utilizan un argumento, básicamente es un argumento que proviene del madurismo, que lo escuchamos repetir en el programa de Diosdado todos los miércoles, y además de que lo dice él, los bots que activa el chavismo en la red social del Twitter, vemos que siempre argumentan que Andrés no supo defender una elección que ganó en el 93, cuando aquí todo el mundo sabe que ese resultado fue fraudulento, pero eso es un resultado que se denunció, se peleó como el de la gobernación de Bolívar. Y nosotros vimos que Andrés Velázquez durante bastantes días estuvo allí en las calles recorriendo y defendiendo con los electores del Estado Bolívar esa votación. Y además, y hay que decirlo, porque nosotros somos miembros de la plataforma unitaria, pero hay que decirlo, cuando Andrés salió a denunciar el fraude allí en Bolívar, ¿quién estaba al lado de Andrés? ¿Cuántos partidos de la unidad lo acompañaron a defender ese triunfo que le arrebataron en Bolívar? Entonces, estas cosas hay que decirlas y hay que recordarlas. Andrés tiene la autoritas para hablarle a la gente, para hablarle al ciudadano, porque es un ciudadano más, un trabajador más, pero también una persona con experiencia política, con gestión pública y con honestidad y con valentía. Entonces es imposible que Andrés no aparezca en una encuesta. Y ahí empiezan esas encuestas a caerse. Y bueno, les decimos, así como Alfredo Ramos en Barquisimeto arrasó, así como Andrés contra todo pronóstico y contra todos los que lo adversan en el Estado Bolívar, arrasó en Bolívar, ganó la primaria y ganó la gobernación, Andrés Velázquez, señores, es un candidato que hay que tener a la vista. Y aquellas encuestadoras que no hagan el reflejo real de lo que está pasando, tendrán sus consecuencias en su prestigio y todo, porque además nosotros nos vamos a encargar de recordárselo después de las primarias. Así es. Se los vamos a mostrar aquí, le vamos a decir, miren señores, ¿qué pasó con ustedes? ¿A dónde hicieron ustedes esta encuesta? ¿En dónde? ¿En Nicaragua? ¿En Cuba? ¿Dónde las hicieron? Porque en Venezuela no fue. Es correcto. Entonces, importantísimo que la gente sepa eso y que no se dejen engatusar por encuestas. Es bien bueno que hayas hecho este paneo porque es imprescindible en este momento. Además, es un momento político donde estamos tratando, por lo menos desde el punto de vista de la causa R, a que este ambiente de la primaria en general sea un ambiente
propicio, verdaderamente propicio para que haya unos encuentros importantes en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la primaria, y para ello es importante que haya unas reglas, o por lo menos que el ambiente nacional sea un ambiente donde haya la mayor transparencia posible, la mayor fluidez de información, y que haya una especie de acuerdo general entre candidatos y entre todos los sectores políticos para que el ambiente sea el de mayor unidad posible en su construcción. Y tengo entendido que Andrés es uno de los que, por lo menos en las redes sociales y en sus declaraciones a los medios de comunicación, ha estado pendiente de hacer entender que él es uno de los que está propiciando ese tipo de acuerdos. Un acuerdo de gobernabilidad entre candidatos, ¿no es así? Claro que sí. Bueno, la plataforma unitaria en su reconstitución, por decirlo de alguna manera, creó una comisión para estos fines. En principio era una comisión de plan de gobierno que se empezó a nutrir con todo el esfuerzo que se hizo desde el gobierno interino con aquello que se llamó Plan País, donde se convocó al concurso de los mejores especialistas en cada una de las áreas de infraestructura, de ambiente, de seguridad social, de cultura, de todas las áreas, de seguridad ciudadana, de seguridad social. Y allí se configuró pues un plan de gobierno y un modelo de país, pero digamos unas medidas de urgencia para recuperar y saber qué abordar en los primeros 100 días, en los primeros 1000 días, en el primer año, etcétera. Entonces, luego en esta comisión se entendió que con eso no había mayor problema, porque bueno, ahí estaban los especialistas y se sabe que eso es lo que hay que hacer. Claro. Pero donde estaba el tema crucial era en unas líneas gruesas que todos los candidatos estuviesen dispuestos a asumir en aras de que esa unidad, esa unidad perfecta, cuasi perfecta, para no empavarla, requería que por lo menos todos tuviéramos garantías de que el candidato que gane por lo menos tiene el compromiso de que estas líneas gruesas que aprobamos todos se cumplan. O sea, no es que mañana, después que todos te apoyamos y ganaste, entonces vas a decir que tú eres el que va a continuar el socialismo del siglo XXI, por ejemplo. Cosas de ese tipo. Entonces, ¿cuál es el país que vemos? La importancia de la defensa de la democracia, la importancia de reinstitucionalizar al país, algunas medidas económicas cruciales. En eso tenemos que coincidir, porque eso es lo que va a determinar que, gane el que gane. Todos los demás candidatos que han expresado, y Andrés lo ha expresado con una contundencia que, la podemos ver en todos los actos que ha hecho, y con una firmeza, que él va a dar la vida por el que gane. Sí, que él aspira. Pero de no ser el ganador, inmediatamente él se suma a la campaña de quien gane. Y así lo deben hacer todos, los que están dentro de la plataforma y los que están fuera de la plataforma. Y eso implica, que todos tengamos por lo menos la garantía de que esas líneas gruesas que hemos acordado todos, pues ese candidato que gane y que vamos a apoyar tiene compromiso de impulsar y de desarrollar. Entonces, en ese sentido, Andrés ha estado insistiendo en las redes sociales en la urgencia de hacer este acuerdo, en la urgencia de promoverlo y de que lo vayamos compartiendo además. Y además de eso, hay una iniciativa de algunos sectores sociales, de algunos de estudiantes de una universidad y de una ONG también, que están impulsando una especie de pacto de no agresión entre candidatos,
el cual pues también ha expresado compartir, porque efectivamente, o sea, nosotros vamos todos a unas primarias, pero entendiendo que todos los que estamos allí participando en algún momento tenemos que apoyar a uno de los que está. Después que yo te digo a ti de barriga verde para abajo, ¿cómo es eso de que te voy a apoyar? Entonces, bueno, nosotros y Andrés Velázquez en particular, que es un campeón de la unidad, sabemos que lo va a hacer, aunque le digan barriga verde para abajo, aunque lo manden a borrar de las encuestas. Andrés Velázquez va a asumir ese pacto de no agresión, porque además es un caballero y es ha sido un político que ha demostrado ser muy respetuoso, de mucha altura, y lo va a hacer. Pero es importante que eso se suscriba, y además porque la sociedad está pidiendo un poco el cese al fuego, por ponerle un nombre, el cese al fuego entre los sectores políticos y especialmente, bueno, los de oposición, que han tenido últimamente unos espectáculos deplorables en cuanto a su confrontación interna, y eso hay que recomponerlo. Lo decimos con toda la honestidad del mundo. La unidad está maltrecha. El hecho de haberse eliminado el gobierno interino tuvo un impacto importante en ese esfuerzo que se estaba haciendo de reconstruirla, porque tampoco es que estaba consolidada. Así es. Se estaba haciendo el esfuerzo, por supuesto se le arrojó esa granada, y bueno, hay que recoger esos vidrios y hay que andar, porque en este momento la política es la primaria. Esa es la política, y nosotros ahí vamos, por supuesto, a tener siempre la prioridad de que primero las primarias, porque eso es lo que va a garantizar que esa unidad se recomponga. Como dijo el doctor Casares en el acto de anuncio de la fecha, el consenso es la primaria. Es correcto. Exactamente. Nosotros vamos a ir ahora a un corte de la emisora, y cuando regresemos me gustaría que, Andrea, nos digas qué piensas tú, cuál es la razón y el motivo por el cual Diosdado Cabello repite permanentemente que no va a haber primarias. Ya al regreso hablamos de eso. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización, donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve.
prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el doctor José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Ya estamos al aire nuevamente con ustedes en tu programa Contigo, la Causa R. Conversando con Andrea Tavares sobre cuál puede ser el motivo que hace que Diosdado Cabello, antes de que se anunciara la primaria, decía no va a haber primarias. Y ahora que se anunció la constitución de una Comisión Nacional de Primarias, seguía diciendo no va a haber primarias. Y ahora que se ha puesto una fecha, sigue diciendo que no va a haber primarias. ¿Qué le pasa a Diosdado Cabello? Yo creo que nosotros estamos... ¿Qué fobia le tiene a la primaria? No, yo creo que él está entendiendo mal. Perdón, nosotros estamos entendiendo mal. Él se refiere a su primaria. Que en ese sector del oficialismo y del régimen no va a haber primaria. Sí, y entonces debe ser que está dolido por eso, porque evidentemente entre el PSV y la Liga Socialista, la Liga Socialista, siendo un partido minoritario, tiene el poder. Es la que tiene el poder. Es la que tiene el poder. Sí. Entonces, los Rodríguez, me imagino que... Maduro. Claro, esa es la aquí en Venezuela gobierna la Liga Socialista, es una realidad. ¿No será que él no sabe que a Maduro lo mandó la Liga Socialista a hacer su curso de Estado Mayor guerrillero allá en Cuba, por allá? Claro, entonces, que lo sabe. Imagínense, esos soldados del 4F que llegaron al poder y entonces se consiguen que de repente ellos no son los que están gobernando, sino una organización política que en todas las elecciones, por cierto, que se hacían aquí no sacaban ni el 0, no sé cuánto de votación, y ya tienen años gobernando y usurpando el poder en Venezuela. Entonces creo que lo que él se refiere es que ellos no van a tener primaria y lamentablemente pues no van a tener un candidato elegido por la mayoría de quienes apoyan ese proyecto político. Y además no solamente él, porque bueno, hay partidos como el Partido Comunista, por ejemplo, donde bueno, ya la Liga Socialista lo ha comenzado a execrar y pretenden judicializarlo también. Y en fin, que todo ese espectro que alguna vez se llamó polo patriótico no tendrá la oportunidad de hacer una primaria. Y lo que le decimos a Diosdado es que no sueñe porque quien no conoce la democracia, quien no respeta la democracia, es imposible que pueda tener procesos de ese tipo. Así que vaya y vote por su Liga Socialista, no le queda más remedio. Nosotros votaremos en la oposición por el que gane y que elija la población que vote por nosotros. Creo que a eso es que se refiere, porque de resto las primarias van, eso es una realidad. Y ya que van las primarias, nos gustaría mucho que quede claro cuál es la posición de la Causa R con respecto a algunos aspectos de esa primaria. Por ejemplo, nosotros hemos dicho que Andrés Velázquez lo ha planteado claramente, que no nos gusta para nada que el CNE esté metido de por medio. Me gustaría que nos explicases por qué motivos la Causa R considera que debe ser sin el CNE. Mira, voy a hacerlo por contraargumentación. Hay gente que dice, pero ustedes son ridículos. O sea, ustedes dicen que no quieren una primaria con el CNE y entonces después quieren ir a una elección el 24 con el CNE. ¿Cómo es eso? Nosotros decimos, mira dónde está la ridiculez. ¿Quiénes votan en una primaria y quiénes votan el 24? En la primaria votan solamente las personas que quieren un cambio en este país. Entonces nosotros no podemos exponer
la identidad y la posibilidad de que el derecho a mantener, o sea, la inviolabilidad pues de la identidad, el derecho a tener secreto en el voto, la protección de la identidad del elector, ¿cómo la garantizamos? O sea, cuando vota todo el mundo, bueno, es más difícil que tú sepas quién votó por este y quién votó por aquel. Entonces, pero en una elección donde todos van a votar, todos son opositores, o sea, ¿quién te garantiza a ti que el Plan República, apenas termine el conteo, agarre los cuadernos de votación y no podamos ni siquiera tener el margen de tiempo que tuvo aquella comisión de primaria encabezada por la doctora Teresa Albane, de destruir esos cuadernos antes de que ellos quisieran vulnerar esa identidad? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de que la gente sienta que su identidad no está resguardada? Que no participen. Claro. Porque bueno, nada, o sea, yo no voy a ir porque entonces, ¿qué va a pasar? Que van a hacer una segunda lista, ¿verdad? Una lista atascón, y entonces en esa segunda lista a lo mejor ya no me importa si soy empleado público, porque como ese salario no existe, pero hay gente que, bueno, tiene temor de que le quiten un negocito, o el mismo empleado público, bueno, le quiten algunos beneficios, algunas cosas. Entonces, eso va a mermar la participación y la garantía de esta primaria. O sea, el objetivo de nosotros es que participe la mayor cantidad de gente posible, porque además eso es un mensaje al mundo. Imagínate, la votación alta en la primaria es la garantía de lo que viene después. Es correcto. Entonces nosotros no podemos generar iniciativas que atenten contra esa participación, que es atentar contra el éxito de esa política, que es la primaria. Entonces, es un tema de resguardar la identidad del elector y, por supuesto, garantizar la mayor participación de gente posible. En este momento el CNE ahuyenta. Es correcto. Claro. Bueno, que el CNE en el 24, por supuesto que tenemos que salir a pelear por las condiciones electorales, tenemos que estar bien unidos, tenemos que tener un margen de votación bastante alto para que no haya lugar a dudas y que todo esa armazón fraudulenta que ya están acostumbrados a generar no pueda llegar al tope de lo que significa esa cantidad de votos que podemos superar. Esa armazón que montan ellos entre las 4 de la tarde y las 7 de la noche. Claro, entonces eso se derrota con participación. Entonces, yo digo, una persona que eligió al candidato que lo va a representar, decide no participar porque le involucran al CNE en ese proceso y por supuesto no participa, tendrá ánimo de votar también en el 2024 cuando gane un candidato que él no eligió y dirá no me gusta ese, y no se lo va a calar porque él no votó, porque tú dices, bueno, yo voté pero el mío no ganó y voy por ese, pero no, yo que ni siquiera pude votar porque esa gente no tenía ni cómo garantizarme a mí el resguardo de mi identidad. Entonces, o sea, entendemos que las facilidades que puede implicar para el proceso de primaria utilizar una infraestructura, pero entendemos que, o sea, pongamos en la balanza que sacrificamos más. O sea, ganamos en agilidad, en infraestructura, pero para que terminar contando que 4 votos, 5 votos, no vale, contemos todos los votos que tengamos que contar siempre que la gente nuestra sienta la confianza de poder votar sin que su identidad sea vulnerada. Eso es lo que creo yo y es la razón por la cual la causa R, desde un principio y desde que se discutió el reglamento de las primarias, ha planteado su posición de que el CNE no debe meter la cuchara Así es. En este sancocho. Otro de los temas que tiene que ver también con la primaria y sus condiciones es el tema del voto en el exterior. Y ahí me gustaría que insistieras en cuál es la posición de la causa R con respecto al voto de la diáspora. Bueno, todo venezolano mayor de 18 años tiene derecho a elegir a sus autoridades. Que no están en el país, bueno, la ley electoral establece que
si no están en el país, pueden elegir a su presidente, por supuesto a través de un mecanismo que es el consulado. Eso es una elección presidencial. ¿Qué pasa en unas primarias? Bueno, si él tiene derecho a elegir un presidente, tiene derecho a elegir al candidato a presidente. Eso es, digamos, el punto de partida elemental. Ahora, estoy afuera del país, no estoy registrado porque el consulado no abre, o sea, el régimen, la dictadura, me está inhabilitando para yo ejercer un derecho constitucional. Y no va a hacer nada para que eso suceda. Por supuesto, así mismo es. Entonces, me están inhabilitando para ejercer un derecho constitucional. ¿Qué hacemos nosotros? Le hacemos una segunda inhabilitación, reforzamos la inhabilitación. Nosotros tenemos que demostrarle al mundo que ese derecho que tiene ese ciudadano y cualquier ciudadano venezolano, nosotros estamos dispuestos a defenderlo hasta el final. Y ese es un derecho que debemos defender. Si después de mucho esfuerzo no se logra, o no se logra en el 100%, en el 100%, esos ciudadanos van a quedar con van a estar seguros de que nosotros vamos a luchar por ello, pase lo que pase, porque lo hicimos allí. Y esos ciudadanos van a ser los primeros movilizadores que vamos a tener nosotros para luchar por esas condiciones, para movilizarse a exigir que los consulados les permitan registrarse en el REP. Entonces, por favor, o sea, ¿qué vamos a hacer? Les decimos que se vayan a sus casas y no participen. Ese ciudadano después no va a querer votar en más ninguna elección, porque ni siquiera le estamos reconociendo su derecho a decidir quién lo puede representar en una elección presidencial. Así es, vamos a ir ahondando en este tema, pero vamos a ir a un segundo corte de la emisora y ya regresamos con este punto en particular del voto de la diáspora. Así es. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio. Todos los sábados a las 12:30 de la tarde. Por RCR.tv, la radio que se ve. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Nuevamente con ustedes en Contigo, la causa R. Estábamos hablando con nuestra secretaria general de la causa R, Andrea Tavares, y con el diputado Arnoldo Benítez sobre el tema de cómo plantea o cuáles son las formas como la causa R ve y visualiza la posibilidad de tratar el tema de las primarias. Y sobre ese tema está la cuestión del voto de la diáspora. El voto de la diáspora, además, no tendría por qué ser, no tendría por qué someterse a consideraciones del CNE. Es decir, es una elección entre opositores, nuestra, y podríamos fijar quizás formas de inscribirse que no sean las tradicionales, es decir, que no haya que pasar por un consulado. Y que existen en el mundo. Por ejemplo. En diferentes países del mundo se vota a través de un programa, a través de internet, que tú vas simplemente y emites tu voto por correo. Eso es factible. Es decir, que no tendríamos que depender de la base del rep del CNE para poder hacer un rep propio y construir una data con la información que posee la cantidad de asociaciones de venezolanos en el exterior, por ejemplo. No, y no solamente eso. La data que pudiéramos utilizar del CNE es la data de los ciudadanos que existen en el país, porque todos están registrados en el CNE. ¿Y cuál va a ser la condición? Mayor de 18 años. Así de sencillo. Eso claro, va a ser un programa ahí hay algo interesante, y es que evidentemente nosotros, un registro electoral no puede tener duplicidad de electores, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros entendemos que hay temas técnicos que no podemos descuidar. Es decir, si nosotros vamos a tomar como base el registro electoral permanente, hay personas que no están inscritas tanto afuera como aquí. Hay que buscar un mecanismo para registrarlas, por lo menos las que están afuera, que puede depender más de nosotros. Sí. Pero hay personas que están inscritas aquí, pero que están afuera. Y si hacemos un rep con ella, vamos a tener red que dupliquen identidades. Entonces, hay mecanismos, según nos han dicho los técnicos que están ayudando en esto, hay mecanismos para separar y establecer, pues, quiénes están en el rep, en la base, de quiénes de esos se han inscrito afuera, y que de pronto tú ves en el sistema, bueno, este se inscribió en Canadá, pero aparece aquí. Entonces lo separas y haces un registro específicamente para quienes van a ejercer su derecho al voto desde afuera, con los mecanismos, según ha dicho la comisión de primaria, que están evaluando opciones, pero básicamente la vía que pareciera más expedita es una vía digital, es una vía electrónica, para que ese voto pueda llegar de distintos sectores. Entonces esperamos nosotros desde la causa R que esas propuestas que está estudiando la comisión de primaria puedan ser valoradas, y que alguna de ellas pueda ser óptima para que nosotros podamos darle esa posibilidad a nuestros connacionales que están afuera, ¿no? Sí, es decir, reivindicamos claramente el derecho de todo ciudadano a expresar su voluntad, esté, donde se encuentre. No podemos penalizar a una persona por haberse ido de Venezuela y estar en el exterior. Eso queda bien claro. Inclusive, a nivel de la banca, yo pongo este caso, tú puedes, no solamente con tu cédula de identidad, sino con tu huella, ¿ok? Porque ponle tú que sí, ok, alguien está afuera con su número de cédula, y alguien aquí adentro que sabe que está afuera, con el número de cédula se le puede adelantar, pero ¿y la huella? Sí, hay mecanismos técnicos que van a permitir de todas maneras trabajar esto. Y con los que no están inscritos, bueno, eso va a servir para saber a cuántos tenemos que buscar la manera de obligar al CNE a que le dé entrada.
para que permita su inscripción. Claro, y aquí voy a aprovechar de darle un mensaje a los jóvenes que han cumplido 18 años, que vayan a las sedes del registro electoral a inscribirse. No duden en hacerlo. Hay sectores, porque obviamente el CNE no quiere hacer operativos de inscripción y solamente mantienen activas las inscripciones en las oficinas regionales. Sabemos que es muy difícil, sí, sabemos que es muy difícil para aquellas zonas donde no está, o sea, que son municipios alejados de las capitales de los estados, pero organícense, hagan ¿cómo se llama? Caravanas, hagan caravanas de jóvenes, hagan colectas para que la gente colabore con ustedes y salgan en caravanas hacia esas capitales a inscribirse masivamente para contrarrestar y demostrarles que nosotros organizados sí podemos neutralizar las acciones de saboteo que ellos hacen contra nuestro ejercicio, contra el ejercicio de nuestros derechos políticos. Y eso no solamente es para los jóvenes que acaban de cumplir 18 años, sino que también hay personas que nunca se han inscrito y que ya tienen mucho más de 18. Y que el estómago lo va a obligar a salir a votar. Sí, he leído en el reporte de Súmate que han detectado una cantidad importante, ahorita no recuerdo la cifra, pero sí creo que más de 1 millón de electores que han sido movidos de sus centros de votación originales. Y a lo mejor lo desconocen. Exacto, y entonces búsquense en la página del CNE en qué centro están votando, porque si aparecen en un centro distinto, están a tiempo de ir a la oficina regional, lo que llaman la ORE, y corregir esa situación. Y también para aquellos que quieran cambiarse de centro porque se mudaron, porque se fueron a otra ciudad o porque quieren votar en otro centro, este es el momento, vayan a la oficina del registro. Y no solamente por eso, recuérdate que en elecciones pasadas, donde ellos que conocen cuáles son los centros que gana la oposición, los traslados que hicieron, entonces tú ibas a votar, resulta que estás en Aragua, nos pasó ahí, y te mandan entonces para San Fernando de Apure. ¿Qué es eso? No tienes chance. Aparte de que nosotros tenemos que hacer hincapié en la habilitación de los centros de inscripción. Que no sea porque, mire el Estado Guárico. El Estado Guárico tiene la particularidad de que San Juan de los Morros queda lo más al norte del gran Estado Guárico, ¿no? Pero Guayabal está lo más al sur porque está ya cerca de San Fernando de Apure. ¿Cómo se va a trasladar una persona desde ahí? Lo más cerca que le pudieran poner sería un centro en Calabozo y otro en Valle de la Pascua, ya con 3 centros, por lo menos le acercan las cosas. En Aragua nosotros tenemos la particularidad de que el estado de Aragua es el más largo por ancho que tiene Venezuela. Entonces, desde Maracay hasta Las Peñitas, que está allá en la frontera con el Guárico, allá en Barbacoa, por allá. Más allá de Barbacoa a Las Peñitas, es más lejos que de aquí de Caracas a Maracay. Son 250 kilómetros que hay que rodar desde prácticamente de Maracay hasta Las Peñitas, ¿no? Que es ir de aquí prácticamente a Tocuyito, pues. Claro, y fíjate que incluso la gente de Guasdualito, se le hace más fácil venir a Caracas que ir a San Fernando de Apure. Eso es una realidad. Y aquí mismo, sin ir muy lejos, en el estado Miranda, donde la hora está en Los Teques. O sea, imagínate el que venga de Cúpira, por ejemplo, que está allá en la frontera con Anzoátegui, o que vengan de Barlovento, tienen que venir a Caracas para después ir a Los Teques a poderse inscribir. Pero, como le digo, organización, voluntad y además porque estamos en una lucha. Esto no es una elección tradicional, una primaria cualquiera, esto es una batalla de quienes estamos luchando contra una dictadura, contra un régimen e incluso contra una corporación criminal internacional. Así que todos los esfuerzos que hagamos hay que hacerlos. No es, bueno, no me puedo inscribir, eso queda muy lejos, no.
vamos a organizarnos y les demostramos que estamos dispuestos a todo por recuperar la democracia en Venezuela. Y un llamado reiterado a los jóvenes de este país a movilizarse y a contar con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil en esa tarea fundamental de inscribirse, de movilizar y de intentar que esta primaria se convierta en una auténtica herramienta que permita de verdad lograr el fin de esta dictadura. ¿Es así? Es así. No, y la organización como se hizo con el referéndum, ¿tú te acuerdas de aquella vez? Que nosotros, por ejemplo, en Cagua, en el estado de Aragua, no teníamos ninguna mesa. Sí. Y nos la pusieron en San Sebastián de los Reyes, a 60 kilómetros, ¿no? Y había que ir allá. Y se fue. Hubo gente que atravesó ríos, montañas. Sí, porque llegamos al puente y estaba prendido candela y tuvimos que meternos por el río. Así es. Bueno, todo se hace cuando se quiere. Y se puede más cuando hay voluntad política y pareciera que hay un acuerdo para que eso se dé. Muchísimas gracias, Andrea, por habernos acompañado. Gracias al diputado Arnoldo Benítez. Nosotros ya hemos llegado al final de esta emisión de este miércoles 1 de marzo del 2023. Muchas gracias y hasta una próxima emisión. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.